Memoria sensorial 5. A las 8 de la mañana me despertaba siempre la cortina inicial del programa radial El Correo de las Brujas, del periodista Gustavo Lorca Valenzuela, y la coconducción de Lucho Chandía. Mi padre lo sintonizaba sagradamente en un pequeño aparato radiofónico a pila. Usaba 3 pilas grandes. No recuerdo ocasión en que se le hayan instalado pilas alcalinas. Por el contrario, siempre eran las pilas más baratas del mercado. El programa radial duraba 1 hora. Era 1 hora en que el periodista, de voz gastada y fundamentalistas juicios conservadores y de tintes fascistas, daba rienda suelta a su relato muchas veces vulgar y de escasos aciertos. Mi padre lidiaba en voz alta contra Lorca, como si lo tuviera realmente frente a él. Tantas veces le discutía o comentaba los fraseos poco felices al periodista, que en más de alguna ocasión parecía que Gustavo Lorca escuchaba a mi padre y le respondía. Yo intentaba seguir durmiendo, acostado al lado de mi madre. Mi padre y mi madre tenían camas separadas, pero juntas, o sea, contiguas, una al lado de la otra. Lorca, en la radio, enunciaba frases como «las mujeres se resfrían por abajo», oración que ya entonces yo consideraba asquerosa y cobarde. Mi papá reía. A las 9, y mientras ya mi madre se había levantado a preparar 2 bandejas con el desayuno, mi padre cambiaba el dial para sintonizar Radio Minería. A esa hora comenzaba Radio Tanda, un espacio de humor, comedia al estilo radioteatro, con la actuación protagónica magistral de Anita González, la Desideria. Recuerdo también, y siempre que no sean las experiencias posteriores, vicarias a las que me hayan expuesto a dicha información, a otros actores del elenco, Jorge Franco, Sergio Silva y Williams Rebolledo. Mi madre parecía una fuente de calor inagotable, más aún al despertar en el invierno. Frente a mí, un televisor blanco y negro marca National Panasonic. Era el único aparato de televisión que existía en mi casa y permanecía sobre una cómoda pintada con un barniz caoba y de manijas de bronce que casi no brillaba por efecto de la maravillosa fusión de grasa humana y polvo. Yo sabía que todos los días, al menos de lunes a viernes, emitían por la señal del canal UCB Televisión el programa Pipiripao, conducido por Roberto Nicolini, un comunicador que con el paso del tiempo fue perdiendo dramáticamente el espacio que había conseguido en la televisión chilena, y a cambio fue intentando producir un mundo paralelo para nada feo o inmoral. En ese espacio televisivo aparecía además el fantasma Blé y la serie San Kukai. Ya en segundo año básico, mi condición estudiantil fue provocando ciertos lineamientos en mi corta y precaria experiencia. Creo recordar que ya entonces yo sabía la equivalencia entre mi buen nivel académico y mi estatus, claramente mermado por las circunstancias socioeconómicas familiares en las que me veía inmerso. Moralmente no había subterfugio que atentara contra mi honor. Sin embargo, era tal la precariedad de la vivienda en la que residía, que en más de muchas ocasiones, y si mi memoria no me traiciona, vi cómo mis amiguitos de infancia se burlaban de esa vulnerabilidad habitacional. Era una casa de madera, que ya en los 80 tenía casi un siglo de existencia. Los maestros constructores no cubrieron con carbolinio, o en el peor de los casos, con aceite quemado de motor de automóvil, los palos de la estructura de la casa, el esqueleto, y las termitas acabaron con la sensación de seguridad que debería dar una vivienda a sus moradores. En medio de una poderosa y grosera campaña comunicacional del terror, patrocinada por el gobierno militar chileno, era fácil que un niño sintiera miedo de solo escuchar las cortinas musicales de los noticieros. El año 1984 fue el año de la gran tormenta, el temporal de lluvia y viento más cruento del que haya sabido alguna vez la zona central de Chile. Se desbordó cuanto canal y estero existiera en Santiago. El río Mapocho parecía llevarse todo. En Viña del Mar,
El estero Marga Marga hacía lo suyo y, al igual que su símil fluvial capitalino, se asomaba con fuerza sobre los puentes y arrasaba con todo a su paso. Hubo muchas personas muertas a raíz del temporal, y durante las noches, cuando el viento soplaba con terroríficos silbidos y el aguacero caía de bruces sobre el frágil techo de nuestra casa, mi madre solía expresar, en tensos murmullos, algo así como un rezo. Santa Bárbara, doncella, líbranos de esa centella, así como salvaste a Jonás del vientre de la ballena. Repetía una y otra vez. Mi padre se levantaba y, al ver que el cielo de la habitación parecía hincharse y dejar en evidencia que una imponente carga de agua hacía presión hacia abajo, decidió intervenirlo y con un taladro de mano hizo el orificio en la madera que liberó el grueso volumen de agua que nos pesaba. Un chorro enérgico de agua lluvia caía interminablemente sobre un balde ubicado con precisión por mi padre sobre el piso de la casa. De ahí en adelante había que intentar conciliar el sueño, pese a que por momentos la ventisca amenazaba con levantar la techumbre de nuestra casa. Recuerdo esa vulnerabilidad, ese miedo, esa rogativa silenciosa e infantil para que cesara la tormenta. El miedo también permanece en la memoria y seguramente condiciona ciertos aspectos de la vida. Así como por resonancia, ese miedo asoma a partir de estímulos sensoriales, imperceptibles por la razón y de escasa decodificación lingüística. Son olores, sonidos o determinados contextos los que parecieran reactivar ese pavor latente, ese terror en constante hibernación cerebral, ese miedo a la muerte, esa vergüenza vital.